obsesión con Saturno comenzó mucho antes de que el telescopio James Webb fuera siquiera un sueño en los planos de la NASA. Arrancó en 1991, en una noche gélida en el desierto de Nuevo México, buscando una estructura gigante que hasta ese momento solo existía en los febriles cuadernos de mi hermano. La estación de recepción de datos era una tumba de hormigón y acero, un oído electrónico apuntado a la negrura, y yo, el doctor Gabriel Serrano, era su guardián nocturno. Exiliado de Chile, con el recuerdo de los electrodos de Pinochet todavía zumbando en mis dientes, este trabajo era mi penitencia y mi única razón de ser. Aquí, el silencio del desierto era más denso que cualquier celda de aislamiento. Mis únicos compañeros eran el zumbido de los servidores y el tecleo constante de Mara Inoue, una ingeniera japonesa tan exiliada como yo, aunque su gobierno la perseguía por filtrar documentos en lugar de por ideas políticas. Su presencia era un recordatorio constante de que todos en este lugar éramos fantasmas, huyendo de algo. Y sobre nosotros, como un buitre paciente, vigilaba el coronel Hughes, un oficial de enlace militar cuya mandíbula apretada y ojos vacíos sugerían que no estaba aquí solo para supervisar una simple prueba de calibración. Mi hermano, Ricardo, había sido un genio, un prodigio de la computación que vio patrones donde otros solo veían ruido. Trabajó para la NASA en un proyecto ultrasecreto vinculado a extrañas emisiones de Saturno, hasta que un día, simplemente, desapareció. El informe oficial lo tachó de paranoico, de mentalmente inestable, pero yo tenía sus cuadernos, llenos de ecuaciones imposibles y bocetos de una geometría que no debía existir en la naturaleza. Por eso estaba aquí, usando este prototipo de sensor infrarrojo, porque era mi última oportunidad de demostrar que Ricardo no estaba loco. Esa noche, el aire en la sala de control era especialmente denso, cargado de ozono y café rancio. Mara estaba ejecutando las últimas pruebas en el sensor, un precursor tecnológico de lo que años después sería el James Webb. Estábamos usando a Saturno como nuestro objetivo de calibración, un gigante gaseoso lo suficientemente estable como para probar los límites de nuestra nueva tecnología. Hughes nos observaba desde una esquina. Su quietud era más inquietante que cualquier amenaza directa. Él sabía por qué yo estaba aquí. Sabía de mi obsesión y parecía estar esperando algo. Mara murmuró algo en japonés, un juramento bajo y agudo. Tengo una lectura anómala, Gabriel. El ruido de fondo en el espectro infrarrojo está organizado. Me incliné sobre su hombro, el corazón martilleándome contra las costillas. La cascada de datos en la pantalla era un caos de números y símbolos, pero en medio de todo, una línea de código parpadeaba en rojo. Patrón no natural detectado, leía. En ese momento, no sabía que estaba a punto de encontrar la tumba de mi hermano, a 1.500 millones de kilómetros de distancia. La rutina de la noche se había roto. Hughes se acercó, su sombra cayendo sobre nosotros. Debe ser interferencia soviética. La Guerra Fría no ha terminado del todo, doctor Serrano. Ignoren la señal y reinicien la calibración. Su voz era plana, una orden envuelta en una sugerencia. Pero yo no podía apartar la vista de la pantalla. En los márgenes de los datos, un fragmento de geometría comenzaba a tomar forma. Una línea imposiblemente recta en un mundo de curvas y caos. Era el comienzo de un hexágono, el mismo que Ricardo había dibujado una y otra vez. Le dije a Mara que aislara esa frecuencia, que la amplificara. Sentí la mirada de Hughes quemándome la nuca, una advertencia silenciosa que decidí ignorar. El zumbido de los servidores pareció intensificarse, como si la propia estación contuviera la respiración. Mara tecleó furiosamente,
sus dedos volando sobre el teclado. La señal es débil, pero coherente, dijo, con la voz teñida de una mezcla de emoción y miedo. Es casi como si estuviera esperando a que la escucháramos. El aire se enfrió de repente, un cambio perceptible que hizo que se me erizara el vello de los brazos. Las luces de la sala de control parpadearon una vez, 2 veces. Afuera, el viento del desierto aullaba contra las paredes de la instalación, un lamento solitario que parecía responder a la señal que estábamos extrayendo del abismo. Hughes dio un paso hacia la consola de energía principal, su mano flotando sobre el interruptor de apagado de emergencia. «Doctor Serrano, esta es su última advertencia». No le hice caso. Mis ojos estaban fijos en la pantalla, donde la imagen infrarroja de Saturno se estaba resolviendo lentamente. Las nubes de amoníaco se arremolinaban en bandas familiares, pero en el polo norte del planeta algo estaba mal. Algo estaba flotando en la atmósfera superior. No era una tormenta, era una estructura, una forma geométrica tan perfecta, tan innegablemente artificial, que mi mente se negaba a aceptarla. El hexágono de mi hermano no era un delirio, era real. Y en ese instante supe que el misterio que había consumido a mi hermano estaba a punto de consumirme a mí también. La imagen en la pantalla principal cristalizó y el aire abandonó mis pulmones en una exhalación temblorosa. Era un hexágono perfecto, un copo de nieve tallado en las nubes de amoníaco de Saturno, con lados tan rectos y ángulos tan precisos que desafiaban cualquier explicación natural. Dentro de su marco pulsaba una luz infrarroja, un latido lento y deliberado que atravesaba miles de millones de kilómetros para morir en nuestro sensor. Era una estructura gigante, una ciudadela flotante del tamaño de un continente terrestre. Era imposible y era hermosa. «Dios mío», susurró Mara, retrocediendo un paso de su consola. «Eso no puede ser real. Las fuerzas atmosféricas de Saturno desgarrarían cualquier cosa con esa forma». Pero ahí estaba, estable e indiferente a las leyes de la física que conocíamos. Hughes se abalanzó sobre nosotros, su rostro una máscara de furia contenida. Les dije que lo ignoraran. Es un satélite espía soviético con tecnología de camuflaje. Corten la transmisión ahora mismo. Su pánico era tan palpable que traicionaba sus propias palabras. Nadie entra en pánico por un satélite. Pero yo no podía obedecer. Saqué de mi maletín uno de los cuadernos de Ricardo. Lo abrí en una página amarillenta, manchada de café y desesperación. Allí, dibujado con una mano temblorosa, estaba el mismo hexágono, las mismas proporciones. Incluso había anotaciones en los márgenes, intentos de traducir el patrón pulsante que yo estaba viendo en tiempo real. «No es soviético, coronel», dije, mi voz apenas un susurro. «Mi hermano lo encontró hace 5 años, y usted lo sabía». La acusación quedó suspendida en el aire, cargada y peligrosa. Hughes me fulminó con la mirada, su fachada de control agrietándose para revelar al soldado asustado que había debajo. Mientras discutíamos, Mara seguía trabajando, sus dedos danzando sobre el teclado. «El pulso no es una repetición», anunció, su voz temblando de asombro. «Hay variaciones sutiles. Se está adaptando. Cada vez que ajustamos la ganancia del sensor, el patrón cambia, como si estuviera respondiendo a nuestra observación». El frío en la habitación no era ya una sensación, era una presencia. La estructura no solo estaba allí, estaba viva, estaba consciente de nosotros. Era un ojo de 1000 kilómetros de ancho que nos devolvía la mirada desde el abismo. Cogí el teléfono para llamar al director del observatorio, pero la línea estaba muerta.
Un zumbido bajo y monótono era todo lo que se oía. Probé con la radio de onda corta. Solo estática. Estábamos aislados. Hughes no había cortado las comunicaciones. La estructura lo había hecho. Hughes sacó su arma, una beretta reglamentaria que parecía obscenamente pequeña en la vasta sala de control. Doctor Serrano, no me obligue a tomar una decisión que ambos lamentaremos. Este experimento ha terminado. El clic metálico del seguro al quitarse resonó en el silencio tenso. Mara se quedó helada, con las manos suspendidas sobre el teclado. El momento se estiró, frágil y a punto de romperse. El latido infrarrojo en la pantalla pareció acelerarse, sincronizándose con el martilleo de mi propio corazón. Ignoré a Hughes. Mi atención estaba en Mara. «Sigue grabando», le ordené en voz baja. Todo. Cada pulso, cada variación. Necesitamos todos los datos que podamos conseguir. Por un instante, vi la duda en sus ojos, el instinto de supervivencia luchando contra la curiosidad científica. Luego, asintió lentamente y sus dedos volvieron al trabajo. Estaba eligiendo un bando, estaba eligiendo la verdad, sin importar el coste, y eso la convertía en alguien tan peligrosa como yo. La impresora matricial a nuestra espalda cobró vida de repente, escupiendo páginas de código a una velocidad vertiginosa. No era nuestra impresora. Nadie le había dado ninguna orden. El papel se amontonaba en el suelo, una cascada de símbolos extraños, de una sintaxis alienígena que dolía mirar. Eran fragmentos del lenguaje de la estructura, traducidos a la fuerza a través de nuestra propia tecnología, una ofrenda de comunicación o una declaración de guerra. Me arrodillé y cogí una de las hojas. El papel estaba extrañamente frío al tacto. Los símbolos se retorcían casi vivos, formando ecuaciones que mi mente no podía comprender. Pero en medio del caos de la escritura alienígena, había una secuencia que reconocí. Una firma digital, la firma de Ricardo. Estaba incrustada en el corazón mismo del mensaje. Mi hermano no solo había encontrado esta cosa, de alguna manera se había comunicado con ella. Y en ese momento, una nueva y terrible pregunta se formó en mi mente. ¿Qué le había respondido? «Se está volviendo más claro», murmuró Mara, sus ojos fijos en la cascada de datos. El patrón se está simplificando, está eliminando la complejidad, adaptándose a nuestra capacidad de análisis. Es como si estuviera intentando enseñarnos su lenguaje. La idea era tan aterradora como fascinante. Una inteligencia de 10 milenios de antigüedad, con la paciencia de las estrellas, dándonos una clase particular desde el otro lado del sistema solar. Hughes soltó una risa seca y nerviosa. «Están locos, los dos. Es solo ruido aleatorio, una anomalía del equipo». Pero el ruido empezó a filtrarse. La voz del operador de radio de la base, que llegaba a través de un altavoz en la pared, se cortó de repente. Fue reemplazada por un pulso rítmico, un zumbido bajo y armónico que coincidía perfectamente con el latido del hexágono en Saturno. El sonido llenó la sala, una vibración que sentía más en mis huesos que en mis oídos. Era la voz de la estructura, y estaba usando nuestra propia red de comunicaciones para hablar. El coronel Hughes gritó en su walkie-talkie, pero solo recibió estática a cambio. La estación estaba ahora completamente sorda y muda al mundo exterior, atrapada en una burbuja de silencio solo rota por aquel pulso alienígena. Las luces de emergencia parpadearon y se encendieron, bañando la sala en un resplandor rojo sangre, a pesar de que la energía principal no había fallado. El sistema estaba siendo reescrito desde dentro, nuestras defensas tecnológicas convertidas en herramientas para nuestro propio aislamiento.
Fue entonces cuando la verdadera confrontación comenzó. La imagen en la pantalla principal parpadeó violentamente. Por una fracción de segundo, el hexágono desapareció, reemplazado por algo más. Una vista desde el interior de la estructura. Vi geometrías imposibles, pasillos cristalinos que se extendían hasta el infinito, y una oscuridad central de la que emanaba la luz pulsante. Fue un vistazo de un segundo a otro universo, una invitación a la locura. Cuando la imagen de Saturno regresó, estaba diferente. El pulso era más rápido, más insistente. Me di cuenta de que mi nariz sangraba. Un hilo de sangre caliente corrió por mi labio, con un sabor metálico. Miré a Mara. Ella también sangraba. El vistazo no había sido solo una imagen. Había sido una transmisión, una ráfaga de datos puros dirigida directamente a nuestros cerebros. La estructura no solo se estaba comunicando con nuestras máquinas, se estaba comunicando con nosotros, y el hardware humano era demasiado frágil para soportarlo. Hughes, que estaba más lejos de la pantalla, parecía no haber sido afectado. Aprovechó nuestra desorientación. Se abalanzó sobre Mara, tratando de arrancarla de la silla. Se acabó. Voy a desconectar todo esto. Luché por ponerme en pie, el vértigo amenazando con derribarme. La sala parecía inclinarse. Los sonidos se distorsionaban en un eco acuoso. El pulso en mi cabeza era ahora un martillo neumático. Mara reaccionó con una velocidad que no esperaba. Giró en su silla y golpeó a Hughes en la rodilla con una pesada llave inglesa que guardaba en su cinturón de herramientas. El coronel aulló de dolor y retrocedió, cojeando. «Nadie toca mi estación», siseó Mara, sus ojos brillando con una ferocidad protectora. En ese momento la dinámica cambió irreversiblemente. Ya no éramos un científico, una ingeniera y un soldado. Éramos dos prisioneros y un carcelero, y los prisioneros acababan de tomar el control de la celda. Con Hughes neutralizado momentáneamente, me volví hacia la consola principal. Si íbamos a morir aquí, me aseguraría de que el mundo supiera por qué. Empecé a empaquetar todos los datos que teníamos, las imágenes, los pulsos, el código de Ricardo, en un único archivo comprimido. Mi plan era simple y suicida: encontrar una manera de saltarme el bloqueo de comunicaciones y enviar todo a la red de astrónomos independientes que Ricardo había creado. Pero la estructura tenía otros planes. La puerta de acero de la sala de control, diseñada para resistir una explosión, se cerró de golpe con una fuerza atronadora. No fue un fallo mecánico, fue una acción deliberada. Un sonido de cerrojos metálicos encajando en su lugar resonó desde el otro lado. No estábamos aislados. Estábamos en una jaula, y la entidad en Saturno acababa de cerrar la puerta con llave. El juego de la observación había terminado. Ahora éramos parte del experimento. El software de Ricardo no es solo un decodificador, dijo Mara, su voz un susurro ronco mientras trabajaba febrilmente en su terminal, ignorando a Hughes que gemía en el suelo. Es un paquete de diagnóstico. Estaba analizando la estructura del código alienígena, buscando vulnerabilidades. Él no solo quería entenderlo, Gabriel, quería combatirlo. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Mi hermano no había sido una víctima pasiva. Había sido un soldado en una guerra secreta y silenciosa. Mara logró abrir una ventana de terminal oculta, un rincón del software protegido por múltiples capas de encriptación que llevaban la firma de Ricardo. Dentro había un único archivo de registro, actualizado por última vez el día antes de su desaparición. Contenía una única frase: la fuente no es la estructura, la fuente es lo que la estructura contiene.
Protocolo Caronte activado. Caronte. En la mitología griega, el barquero que llevaba las almas al inframundo era un nombre en clave, una advertencia desesperada. Hughes se incorporó, apoyándose en una consola, con el rostro pálido de dolor y rabia. «No saben lo que están haciendo», jadeó. «Esa cosa ha estado dormida durante milenios. Se suponía que debíamos vigilarla, no despertarla. El trabajo de su hermano era diseñar un sistema de contención, no una llave. La verdad parcial estaba ahí, retorcida por la perspectiva militar. Ellos sabían. Habían estado observando el hexágono, quizás durante décadas, tratándolo como una bomba sin detonar. La revelación de Hughes recontextualizó todo. La paranoia de la Guerra Fría, la presencia militar en una instalación científica, el secretismo que rodeaba el proyecto de Ricardo. Todo era parte de un encubrimiento a una escala que apenas podía empezar a imaginar. No éramos los descubridores de un fenómeno. Éramos los idiotas que habían tropezado con la jaula de un monstruo cósmico que nuestros propios gobiernos habían estado tratando de mantener cerrada. «¿Qué es, coronel? ¿Qué hay dentro?», le exigí, mi voz resonando en la sala de control. Hughes negó con la cabeza, una gota de sudor corriendo por su sien. «No lo llamamos qué, lo llamamos el nodo, porque eso es lo que es. Una pieza de una red mucho más grande. El hexágono no es una nave, es una antena. Una antena que ha estado en silencio desde antes de que los humanos salieran de las cuevas». La imagen en la pantalla principal parpadeó de nuevo, mostrando la negrura dentro del hexágono, el nodo. De repente, una nueva línea de datos apareció en la terminal de Mara, decodificada por el protocolo Caronte de Ricardo. No era un mensaje, era una telemetría, un vector de movimiento. «Se está moviendo», susurró Mara. «El núcleo oscuro, la fuente del interior, está ascendiendo. Lentamente, pero de manera constante, está saliendo de la atmósfera de Saturno». El monstruo no solo se había despertado, estaba saliendo de su jaula. Hughes se arrastró hacia un panel de comunicaciones de emergencia, uno que parecía separado de la red principal. «Tengo que advertirles», murmuró. «La activación anticipada alterará todo el cronograma». El cronograma. La palabra me heló la sangre. Esto no era un evento aleatorio. Era parte de un plan, uno con fases y plazos. El despertar del nodo de Saturno era solo el primer paso. Mara señaló otra línea de telemetría. «Tiene un destino, un punto de sincronización orbital». Hizo unos cálculos rápidos, sus dedos volando sobre el teclado. Sus ojos se abrieron con horror. «Oh, no, 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 no». Miró hacia mí, el pánico finalmente rompiendo su compostura profesional. «El punto de sincronización no está en el espacio profundo. Está cerca de una de las lunas de Saturno». Le tomó un segundo más confirmar cuál. La palabra apareció en la pantalla, parpadeando en rojo, una sentencia de muerte para cualquier ilusión de seguridad que nos quedara. Encélado, una pequeña luna helada conocida por sus géiseres de agua, un lugar que algunos científicos creían que podría albergar vida. Pero ahora entendíamos la verdad. No era un refugio para la vida. Era la ubicación del siguiente eslabón de la cadena, y el nodo de Saturno iba a su encuentro. «Tenemos que destruir los datos», siseó Hughes, arrastrándose hacia la consola de Mara. «Si esa cosa sabe que sabemos su destino, acelerará. El protocolo es claro. En caso de detección externa, borrar todo y negar». Su lealtad no era a la humanidad, sino a un manual de procedimientos escrito por hombres asustados hacía décadas.
Su miedo era tan grande que prefería la ceguera a la verdad. Me interpuse entre él y Mara. Ustedes tuvieron su oportunidad de manejar esto en secreto y fracasaron. Silenciaron a mi hermano y dejaron que esta cosa siguiera latente. Ahora es nuestro turno. La sala de control, antes un lugar de ciencia, se había convertido en un campo de batalla ideológico. De un lado el secreto y la contención a cualquier precio. Del otro, la divulgación y la desesperada esperanza de que el conocimiento pudiera ser un arma. Mara, sin embargo, no estaba en ninguno de los dos bandos. Estaba en el suyo propio. Mientras Hughes y yo discutíamos, la vi deslizar discretamente un pequeño disco magnético en la unidad de la computadora. Estaba haciendo su propia copia de seguridad. Su lealtad no era hacia mí, ni hacia mis ideales de verdad. Era hacia los datos. Eran lo único puro en esa habitación, llena de fantasmas y mentiras. Y si tenía que traicionarme para salvarlos, lo haría. El triángulo de desconfianza se había cerrado. «No lo entiendes, Serrano», escupió Hughes, el dolor de su rodilla olvidado por la urgencia. «Tu hermano no fue silenciado. Se ofreció como voluntario. El protocolo Caronte no era un arma, era un sacrificio. Él creía que podía fusionar una conciencia humana con la señal, crear un cortafuegos desde dentro. Estaba equivocado». La revelación fue un puñetazo en el estómago. Ricardo no había sido asesinado, se había inmolado. Mi búsqueda de justicia se convirtió en cenizas en mi boca, reemplazada por el amargo sabor de la pena. La confesión de Hughes, destinada a quebrarme, tuvo el efecto contrario. Endureció mi resolución. Si mi hermano había dado su vida intentando crear un cortafuegos, yo no iba a permitir que su sacrificio fuera en vano. «Mara», dije, mi voz fría y firme, «aísla los algoritmos de Ricardo, todos ellos. Si él intentó comunicarse, dejó un rastro, una puerta trasera, encuéntrala». Mara asintió, su rostro impasible, pero vi el cálculo en sus ojos. Me estaba ayudando, sí, pero también estaba evaluando sus opciones. Si encontrábamos una puerta trasera, podría ser su propia vía de escape, una forma de negociar su libertad con cualquier poder que terminara ganando esta guerra silenciosa. Yo era un medio para un fin, y en ese momento no me importaba, siempre y cuando ese fin fuera una respuesta. La tensión se rompió cuando un nuevo sonido se unió a la cacofonía. Un clic metálico y rítmico proveniente de la puerta sellada. Clic. Pausa. Clic. Pausa. No era alguien intentando entrar. Eran los cerrojos automáticos, abriéndose y cerrándose por sí solos, como los espasmos de un animal moribundo. La red estaba jugando con nosotros, demostrando su control total sobre nuestro entorno. Nos estaba diciendo que no había escapatoria. Hughes se rió, un sonido quebrado y sin alegría. «Demasiado tarde, ya está aquí». No se refería al nodo en Saturno. Se refería a la influencia, a la presencia que se había filtrado a través de miles de millones de kilómetros para instalarse en los circuitos de nuestra estación. El protocolo final no es la contención, es la esterilización. Si no podemos mantenerlo en la jaula, quemamos la jaula, el zoológico y toda la maldita ciudad. Miré el panel de emergencia que él había intentado alcanzar. Un interruptor rojo, protegido por una cubierta de plástico, con una sola palabra estampada debajo: «Purga». No era un apagado, era un mecanismo de autodestrucción. Entendí entonces el verdadero papel de Hughes. No era un supervisor, era un verdugo, con órdenes de asegurarse de que si el secreto salía a la luz, nadie que lo conociera sobreviviera para contarlo. Y nosotros acabábamos de encender la mecha.
«Lo tengo», exclamó Mara, su voz cortando la tensión. El protocolo Caronte creó una subrutina fantasma en el sistema. Ricardo la diseñó para que pareciera un error de diagnóstico, pero es una línea de comunicación unidireccional. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, todas las pantallas de la sala se apagaron. Por un instante, reinó una oscuridad y un silencio absolutos. La ilusión de que estábamos observando algo lejano se hizo añicos. La distancia se había colapsado. La cosa estaba aquí. Cuando las pantallas volvieron a la vida, no mostraban a Saturno. Mostraban imágenes en tiempo real de nuestra propia estación, captadas por las cámaras de seguridad. Veíamos el pasillo exterior, vacío y bañado por la luz roja de emergencia. Veíamos el hangar de vehículos, silencioso y quieto, pero la perspectiva era incorrecta. Las cámaras temblaban, se distorsionaban, como si fueran sostenidas por una mano invisible y febril. El nodo no solo veía a través de nuestros sensores, veía a través de todos nuestros ojos electrónicos. Entonces, el sonido comenzó. No el pulso rítmico de antes, sino un susurro que venía de todas partes y de ninguna a la vez, emanando de los altavoces, de los monitores, de los propios cables en las paredes. Eran fragmentos de conversaciones, voces de la tripulación de la base, superpuestas y distorsionadas. Eran las últimas palabras de operadores de radio de todo el mundo, ecos fantasmales atrapados en la red del nodo. Estábamos escuchando los últimos momentos de cada estación que había intentado hacer lo que nosotros hicimos. «Está cazando», jadeó Hughes, arrinconándose contra la pared más alejada. Busca patrones de conciencia, resonancias. Por eso el protocolo es el silencio absoluto. El plan de mi hermano, intentar comunicarse, había sido el equivalente a gritar en una selva llena de depredadores invisibles. Y nosotros habíamos pasado la última hora tocando un tambor. La imagen en la pantalla principal cambió a la sala de servidores, 2 pisos por debajo de nosotros. El aire allí brillaba, cargado de una energía visible. Los enormes bancos de computadoras se convulsionaban, sus luces parpadeando en una sincronía demente. Y en el centro de la sala, el suelo de hormigón se estaba agrietando. Algo estaba empujando desde abajo. No era el nodo de Saturno, era otra cosa, un eco local. Un receptor enterrado bajo nuestra propia base, despertado por la llamada de su hermano mayor. «Tenemos que salir de aquí», grité, agarrando a Mara del brazo. «La purga de Hughes es nuestra única oportunidad. Si podíamos llegar al panel de autodestrucción, tal vez podríamos destruir el receptor local antes de que emergiera por completo. Era una opción suicida, pero era la única que nos quedaba. La única alternativa era esperar a que lo que fuera que estaba en el sótano subiera a saludarnos. Pero el nodo era más rápido. La puerta de la sala de control se abrió con un gemido metálico. En el umbral no había nadie. Solo el pasillo vacío y la luz roja parpadeante. Era una invitación, un juego. Nos estaba dando una falsa esperanza de escape, atrayéndonos a su laberinto. Sabía que correríamos y sabía exactamente a dónde iríamos. Mara negó con la cabeza, sus ojos fijos en su pantalla, donde el código de Ricardo seguía fluyendo. No podemos correr. La subrutina no es para comunicarse con el nodo, es para comunicarse con lo que el nodo se tragó. Miró hacia mí, su rostro una mezcla de terror y una epifanía terrible. Gabriel, no está intentando hablar con nosotros, está intentando hablar a través de tu hermano. En ese momento, un solo fragmento de audio, claro y nítido,
se abrió paso a través de la estática. Era la voz de Ricardo, no un eco, no una grabación. Su voz, ahora, viva y aterrorizada, diciendo una sola palabra que congelaría mi alma para siempre. Ayúdame. El monstruo cósmico tenía a mi hermano como rehén, y lo estaba usando como cebo. La voz de mi hermano, un eco torturado a través de 1.000 millones de kilómetros, rompió algo dentro de mí. La lógica del científico, la cautela del superviviente, todo se desvaneció, reemplazado por el instinto primario de un hermano mayor que oye a su hermano pequeño pedir ayuda. Corrí hacia la puerta abierta, ignorando los gritos de advertencia de Mara. Hughes intentó detenerme, pero lo aparté con una fuerza que no sabía que poseía. El pasillo me recibió como la garganta de una bestia. Las luces rojas de emergencia parpadeaban en un ritmo hipnótico, proyectando sombras danzantes que se retorcían y alargaban. El susurro de las voces fantasmas se intensificó, un coro de almas perdidas que me guiaba por los pasillos metálicos. El sistema de la base ya no era nuestro. Las puertas se abrían antes de que llegara a ellas y se cerraban detrás de mí. El sistema de ventilación bombeaba un aire gélido con el olor metálico del ozono y algo más, algo orgánico, como tierra mojada y descomposición. Mara me alcanzó, su rostro enrojecido por el esfuerzo. Gabriel, es una trampa, te está guiando. Pero yo no podía parar. La voz de Ricardo resonaba en mi cabeza, mezclada con el pulso del nodo, una sinfonía de desesperación familiar y terror alienígena. Nos estaba atrayendo hacia el corazón de la estación, hacia la sala de servidores, donde su ancla terrestre estaba a punto de nacer. Llegamos a la escalera que descendía a los niveles inferiores, justo cuando el suelo temblaba violentamente. El hormigón gimió bajo la tensión, y una fina lluvia de polvo y escombros cayó del techo. Por el hueco de la escalera, vimos un resplandor azul pálido que emanaba de abajo. Era el resplandor de la energía pura, la misma que había visto en el corazón del nodo en Saturno. La conexión se había establecido. Los dos puntos de la red estaban ahora en comunicación directa. Hughes nos seguía, cojeando pero decidido, con su arma en la mano. Tenemos que llegar a la sala de generadores. La purga se activa desde allí. Podemos freír toda la instalación. Por primera vez, nuestros objetivos se alinearon. Mi única oportunidad de salvar a Ricardo, o al menos de liberar su conciencia de esa prisión cósmica, era destruir el receptor, y la única forma de hacerlo era con la purga del coronel. Una tregua desesperada nació en medio del caos. Descendimos por las escaleras, con el resplandor azul haciéndose más brillante a cada paso. El aire era tan frío que quemaba los pulmones. Las paredes estaban cubiertas por una fina capa de escarcha cristalina que se extendía en patrones fractales, como si la propia estructura del edificio se estuviera transformando en algo nuevo y extraño. El metal y el hormigón estaban siendo asimilados, convertidos en parte de la red. La puerta de la sala de servidores estaba arrancada de sus bisagras. En el interior, la escena era de una pesadilla tecnológica. Los servidores levitaban a centímetros del suelo, sostenidos por un campo de energía invisible, sus cables retorciéndose como serpientes metálicas. En el centro de la habitación, donde el suelo se había derrumbado, una estructura biomecánica estaba creciendo. Era una amalgama de cristal negro, metal líquido y algo que parecía tejido orgánico, pulsando con la misma luz azul que el nodo. Y en el corazón de esa estructura, suspendido en el aire, había una figura humana. Estaba borrosa, casi transparente, como un fallo en la realidad. Pero reconocí la silueta.
Reconocí la forma en que inclinaba la cabeza. Era Ricardo, o el fantasma de Ricardo. Su cuerpo era la interfaz, el puente entre la tecnología humana y la biología alienígena. No estaba siendo usado como cebo. Él era el receptor, el sistema que nos había sostenido, la tecnología, los protocolos, la propia estructura física de la base. Había colapsado. Ahora solo éramos 3 humanos enfrentados al nacimiento de un dios nuevo y terrible. Nuestra única esperanza era un interruptor de autodestrucción, en una habitación al otro lado de este horror. El plan ya no era escapar o advertir al mundo. El plan era la aniquilación, la nuestra y, con suerte, la suya. Pero mientras miraba la figura de mi hermano, supe que no podía hacerlo. No podía pulsar ese botón, no mientras él estuviera allí. El protocolo Caronte no era un cortafuegos, dijo Mara, su voz apenas audible por encima del zumbido de la estructura creciente. Estaba mirando la pantalla de una tableta de datos reforzada que había cogido, la única pieza de tecnología que parecía inmune a la interferencia del nodo. Era un troyano. Ricardo no intentó bloquear la señal. Le inyectó un virus. Mis ojos se apartaron de la figura de mi hermano para mirarla. La esperanza, una emoción que creía muerta, parpadeó débilmente. El virus de Ricardo, explicó Mara, era un algoritmo de recursión diseñado para un propósito específico: forzar al nodo a gastar una cantidad exponencial de energía para mantener una única conciencia humana coherente. Ricardo no se había sacrificado para ser un cortafuegos. Se había convertido en un veneno. Se había hecho tan indigesto, tan computacionalmente costoso de procesar, que esperaba que el sistema simplemente lo expulsara. Pero en lugar de eso, el nodo lo había puesto en cuarentena, construyendo esta estructura física a su alrededor para contener la infección. Toda esta energía, dijo Mara, señalando la sala de servidores levitantes, el temblor, la asimilación del edificio, no es el nodo atacando. Es su sistema inmunológico trabajando a toda máquina para contener a tu hermano. Él es un cáncer dentro de su sistema. La revelación lo cambió todo. No estábamos presenciando un nacimiento. Estábamos presenciando una batalla. Y Ricardo, de alguna manera, después de todos estos años, seguía luchando. Hughes nos miró con incredulidad. ¿Están diciendo que ese fantasma es nuestra arma? La idea era demasiado extraña para su mente militar, pero para mí tenía un sentido perfecto y terrible. Ricardo siempre había pensado de forma asimétrica. Nunca atacaba el problema de frente. Siempre buscaba el punto de apoyo para usar la propia fuerza del sistema en su contra. Y no había sistema más grande que este. La figura de Ricardo parpadeó y por un instante su rostro se volvió nítido. Sus ojos estaban cerrados, su expresión era de un dolor inmenso, pero sus labios se movieron, formando una palabra que no oímos, pero que vimos claramente. Encelado. No era una advertencia, era un objetivo. Estaba dirigiendo nuestra atención allí, el punto de sincronización. Allí era donde el nodo era más vulnerable. Allí era donde el sistema redirigiría sus defensas para completar la conexión. Una nueva estrategia, demente y desesperada, se formó en mi mente. La purga, le dije a Hughes. Todavía la necesitamos, pero no para destruir esto. Señalé la estructura biomecánica. Necesitamos crear una sobrecarga de energía masiva, justo en el momento en que el nodo intente la sincronización. Si podemos interrumpir la conexión con Encélado, tal vez, solo tal vez, el sistema tenga que liberar a Ricardo para redirigir esa energía. Era una apuesta increíblemente arriesgada. Podríamos matarlo, podríamos no hacer nada,
O peor, podríamos liberar algo mucho más peligroso que el propio nodo. Pero era la única opción que teníamos que no implicaba simplemente rendirse o morir. Era la única opción que honraba la lucha de mi hermano. Era la única manera de intentar traerlo a casa. Hughes me estudió durante un largo momento, su mente de estratega sopesando las probabilidades. Finalmente, asintió lentamente. La sala de generadores está más allá de esta cámara. Tendremos que pasar por el medio de esa cosa. Miramos la estructura pulsante, los tentáculos de cristal y metal que se extendían lentamente por el suelo. El camino hacia nuestra única esperanza estaba custodiado por el cuerpo profanado de mi hermano. La tableta de Mara emitió un pitido. 71 minutos para la ventana de sincronización, anunció. El reloj estaba en marcha. La nueva y terrible posibilidad de una victoria, por pequeña que fuera, nos impulsó hacia adelante. Ya no éramos fugitivos, éramos saboteadores. Y estábamos a punto de lanzar nuestra propia ofensiva contra un dios. Nos movimos como fantasmas por la periferia de la sala de servidores. El zumbido de la energía era tan intenso que hacía vibrar el aire, creando ondas de distorsión visual. La estructura central, con Ricardo en su corazón, parecía ignorarnos, su atención centrada en la inminente sincronización. Cada paso sobre el suelo cubierto de escarcha era un riesgo calculado, un paso más cerca de la boca del lobo. Hughes iba primero, con su arma en alto, aunque ambos sabíamos que una bala sería inútil contra esto. Su entrenamiento militar, sin embargo, le daba un propósito, una forma de procesar el miedo. Mara y yo lo seguíamos de cerca, ella con su tableta de datos, monitoreando las fluctuaciones de energía del nodo, y yo con el peso de la vida de mi hermano sobre mis hombros. La figura de Ricardo parpadeaba, un faro de agonía que nos guiaba y nos advertía al mismo tiempo. A mitad de camino, un tentáculo de cristal negro se disparó desde la masa central. No se dirigió hacia nosotros, sino hacia un conducto de energía en la pared, perforando el metal como si fuera papel. Hubo una lluvia de chispas y la luz azul del nodo se intensificó. Estaba extrayendo energía directamente de la red eléctrica de la base, alimentándose para la sincronización. «Se está fortaleciendo», gritó Mara. «La ventana de sincronización se está adelantando». El tiempo se agotaba. Rompimos a correr, el sonido de nuestras botas resonando extrañamente en la acústica distorsionada de la sala. Más tentáculos se dispararon, reconfigurando la habitación a nuestro alrededor, creando un laberinto de barreras cristalinas y cables vivos. No nos estaban atacando directamente. Nos estaban acorralando, guiándonos hacia donde querían que fuéramos. El nodo era un estratega brillante. Llegamos a la puerta de la sala de generadores y la encontramos sellada por una sustancia cristalina negra, dura como el diamante. «No podemos pasar», jadeó Hughes, golpeando inútilmente la superficie. Pero Mara ya estaba trabajando en su tableta. «El virus de Ricardo, puedo modificarlo. Si puedo conectarme a uno de estos tentáculos, puedo enviarle un pulso de datos corruptos. Debería causar una reacción de rechazo temporal en la estructura». Era una idea demente. Requería que se acercara a una de esas extensiones vivas del nodo. Antes de que pudiera detenerla, Mara corrió hacia el tentáculo más cercano, que todavía estaba incrustado en el conducto de energía. Sacó un cable de su cinturón de herramientas y con las manos temblando, conectó su tableta directamente a la pesadilla biomecánica. En el instante en que hizo la conexión, Mara gritó, un sonido agudo de dolor y sorpresa. Su cuerpo se arqueó, y la luz azul del tentáculo viajó por el cable hasta su tableta y luego hasta ella. Sus ojos se pusieron en blanco,
y por un segundo vi el mismo reflejo de estrellas y geometrías imposibles que había visto en la pantalla principal. Estaba conectada. Estaba viendo la mente del nodo, pero funcionó. El cristal negro que sellaba la puerta se retiró con un chirrido agudo, replegándose hacia la masa central como un animal herido. La puerta estaba abierta. Agarré a Mara, que se había derrumbado en el suelo, y la arrastré a través del umbral. Hughes nos cubrió, disparando inútilmente a los tentáculos que ahora se giraban hacia nosotros con una intención hostil. La breve tregua había terminado. El sistema inmunológico nos había identificado como una amenaza directa. Cerramos la pesada puerta de acero de la sala de generadores justo cuando un tentáculo la golpeaba con una fuerza que abolló el metal. Estábamos dentro. La habitación estaba dominada por 3 enormes generadores diésel, silenciosos por ahora, y en la pared del fondo, protegido por una jaula de Faraday, estaba el panel de la purga. Habíamos llegado, pero el coste había sido terrible. Mara yacía en el suelo, convulsionando, murmurando sobre un océano de mentes y la gran cosecha. Nuestra intervención había provocado una transformación irreversible. Habíamos ganado el acceso, pero habíamos perdido a uno de los nuestros en el proceso. La sala de generadores se convirtió en nuestro último bastión. La puerta de acero gemía y se abollaba bajo los incesantes golpes del exterior. Cada impacto era un recordatorio de que el tiempo se nos agotaba. Hughes corrió hacia el panel de la purga, arrancando la cubierta protectora. Debajo había una secuencia de interruptores y un único botón rojo, grande y ominoso. Necesito 5 minutos para desviar la energía y prepararla para una descarga manual, gritó por encima del estruendo. Mara se retorció en el suelo, sus ojos abiertos pero sin ver, reflejando el cosmos. Demasiado tarde, susurró, su voz ahora con un eco extraño, una armonía de múltiples tonos. La sincronización ha comenzado. El puente a Encélado se está formando. En su tableta, que seguía conectada a ella por el cable, vi un diagrama del sistema solar. Una línea de luz azul se extendía desde Saturno, una aguja de energía atravesando el vacío. Y en el otro extremo, desde la superficie de Encélado, otra aguja se alzaba para encontrarla. Fue entonces cuando la voz de mi hermano llenó la habitación, no a través de los altavoces, sino directamente en nuestras mentes, clara como el cristal. Gabriel. Tienes que detenerlos. No dejes que se conecten. No era el grito torturado de antes. Era su voz real, lúcida y desesperada. El virus, el ataque de Mara, algo había funcionado. Le había dado un momento de claridad, un instante para comunicarse. «Ricardo, Ricardo, estoy aquí. ¿Cómo te saco de ahí?». Grité a la nada, mis palabras sonando patéticas en la inmensidad de lo que estaba sucediendo. La respuesta fue una ráfaga de imágenes, de sensaciones. Sentí el frío de milenios, la soledad de estar atrapado en una mente infinita, el dolor de ser un grano de arena en la maquinaria de un dios. Y vi lo que el nodo realmente era. No un monstruo, no un depredador, algo mucho peor. Era un jardinero cósmico que podaba las ramas de la realidad. Cada civilización que alcanzaba un cierto nivel de conciencia era una maleza que amenazaba el orden del jardín. El nodo no las destruía, las integraba, las cosechaba y las almacenaba, convirtiendo la sinfonía de la vida inteligente en un silencio ordenado y perpetuo. La Tierra, Marte, Europa, éramos los siguientes en la lista de poda. La sincronización con Encélado no era para atacar, era para expandir su sistema de riego a nuestro rincón del sistema solar. La purga, Gabriel, ahora, ordenó la voz de Ricardo.
No puedes salvarme, solo puedes usarme. Mi conciencia es el catalizador. Cuando sobrecargues el receptor, úsame como punto de ignición. Romperá el puente. Entendí la terrible elección que me estaba ofreciendo. Sacrificarlo conscientemente para salvar a un mundo que ni siquiera sabía que estaba en peligro. Morir como un fantasma anónimo en una guerra secreta, o permitir la poda silenciosa de la humanidad. Miré a Hughes. Él había escuchado la voz también. Su rostro estaba pálido, la arrogancia militar reemplazada por un asombro reverencial. Asintió, entendiendo lo que había que hacer. Giró el último interruptor. Una luz verde parpadeó sobre el botón rojo. La purga estaba lista. El destino de la Tierra estaba en mis manos. La puerta detrás de nosotros finalmente cedió, explotando hacia adentro en una lluvia de metal retorcido. Los tentáculos del nodo se derramaron en la habitación, moviéndose con una velocidad aterradora. Me abalancé hacia el panel, mi mano flotando sobre el botón. Cerré los ojos y por última vez vi el rostro de mi hermano. No el fantasma en la máquina, sino el niño con el que crecí en Valparaíso, el que me enseñó a ver las constelaciones. «Lo siento, hermanito», pensé, y con un grito que rasgó mi garganta, golpeé el botón. La energía liberada no fue una explosión, fue un grito de luz silenciosa. Un torrente de plasma blanco puro surgió de los generadores, no hacia afuera, sino hacia adentro, canalizado a través del suelo y las paredes, directo al receptor biomecánico en la sala de al lado. A través de la puerta destrozada, vimos la estructura convulsionar violentamente. La luz azul en su interior parpadeó y se volvió de un blanco incandescente. La figura de mi hermano, Ricardo, se volvió sólida por un instante. Abrió los ojos, me miró y sonrió. No una sonrisa de dolor o de alivio, sino una sonrisa de paz. Luego se disolvió en 1.000.000 de puntos de luz que fueron absorbidos por el corazón de la estructura, el virus, el veneno, el catalizador. Se había ido. La conciencia de mi hermano había sido consumida para alimentar la sobrecarga. El puente de energía entre Saturno y Encélado, visible en la tableta de Mara, se hizo añicos. La conexión se rompió. En la sala de al lado, la estructura biomecánica se contrajo, colapsando sobre sí misma con un sonido como de cristal rompiéndose. Los tentáculos se retiraron, marchitándose y convirtiéndose en polvo negro antes de tocar el suelo. El zumbido cesó, el frío se disipó. El silencio que quedó era profundo, absoluto y sagrado. Habíamos ganado, habíamos cortado la conexión, pero el coste era incalculable. Ricardo se había ido para siempre. Su sacrificio final fue el arma que salvó a la humanidad. Y Mara yacía inmóvil. Su respiración era superficial. El cable todavía la conectaba a su tableta. Sus ojos, antes un reflejo del cosmos, ahora estaban vacíos, mirando fijamente un futuro que solo ella podía ver. La había perdido también, no por la muerte, sino por un conocimiento demasiado grande para una mente humana. Hughes se dejó caer contra la pared, su arma resbalando de sus dedos. El soldado, el verdugo, el guardián del secreto, ya no existía. Solo quedaba un hombre, temblando incontrolablemente, enfrentado a la inmensidad de lo que acababa de presenciar. Los tres habíamos sido transformados, marcados para siempre por el contacto. Éramos los únicos supervivientes de una guerra que nadie más sabría que se había librado. Recogí la tableta de Mara. La pantalla estaba en negro, excepto por una sola línea de texto parpadeante. Era la última entrada del registro del protocolo Caronte de Ricardo, actualizada en el momento de su disolución.
Poda retrasada. Nuevo ciclo de observación iniciado. Próxima ventana. 2024. El aliento se me atascó en la garganta. No habíamos destruido al jardinero. Solo habíamos roto su herramienta. No lo habíamos derrotado. Solo lo habíamos retrasado. La purga había salvado a la Tierra, por ahora, pero también había confirmado nuestra existencia. Habíamos demostrado ser una maleza resistente, una que requería una atención especial. El nodo no se había ido. Solo estaba observando, esperando, aprendiendo. Había comprado tiempo para la humanidad. 33 años. Una generación. Una vida. Salimos de la sala de generadores, caminando a través del polvo negro que antes había sido el receptor. La estación estaba en silencio, un mausoleo de nuestra victoria pírrica. Yo no era el mismo hombre que había entrado. El científico que buscaba respuestas había muerto. El hermano que buscaba redención había fracasado. En su lugar había nacido algo nuevo, un guardián. El portador de una verdad terrible y un plazo ineludible. Mi guerra no había terminado. Acababa de empezar. Llevo a Mara a un sanatorio privado en las montañas de Suiza. Los médicos dicen que es un caso de catatonia disociativa, provocado por un trauma extremo, pero yo sé la verdad. Su mente no está vacía, está demasiado llena. A veces, en mitad de la noche, dibuja. Siempre lo mismo, un hexágono, y dentro de él, galaxias naciendo y muriendo. Está viendo el jardín desde el punto de vista del jardinero. Es mi recordatorio constante de que la amenaza sigue ahí fuera. El coronel Hughes desapareció. Unas semanas después del incidente, fue oficialmente declarado muerto en un accidente de entrenamiento. Sé que fue silenciado por la misma gente para la que trabajaba, la facción que sabía del nodo y que prefería el secreto a la resistencia. Me buscaron a mí también, pero aprendí a ser un fantasma, igual que mi hermano. Desaparecí en un mundo de identidades falsas y conexiones encriptadas. Desde las sombras, construí lo que Ricardo empezó, una red global de científicos, hackers y disidentes. Los llamamos el Protocolo Caronte. No buscamos en las estrellas con telescopios. Buscamos en los datos, en las anomalías, en las señales de que el jardinero está volviendo hasta afilar sus tijeras. Usamos el conocimiento que nos dio el nodo en su contra. Descubrimos otros nodos durmientes, uno en el cinturón de Kuiper, otro enterrado bajo el hielo de Marte. El sistema solar es su jardín, y nosotros somos la mala hierba que se niega a morir. El mundo siguió adelante, ignorante. La Guerra Fría terminó, Internet nació, y la humanidad se precipitó hacia el futuro, sin saber que su existencia se basaba en tiempo prestado. El plazo de 2024 se cierne sobre mí cada día, una fecha en un calendario que solo yo puedo ver. Ya no busco salvar a mi hermano. Ahora busco honrar su sacrificio. Busco darle a la humanidad una oportunidad de luchar. A veces, por la noche, miro a Saturno a través de un telescopio modesto. El hexágono sigue allí, por supuesto. Es una tormenta natural, dicen los libros de texto, una maravilla de la meteorología planetaria. Pero yo sé lo que es. Es una cicatriz, una lápida, un recordatorio de que el universo no está vacío, sino terriblemente, pacientemente, ocupado. Hoy he recibido una transmisión encriptada de uno de mis agentes en el programa del telescopio espacial James Webb. Han detectado algo, una fluctuación de energía extraña, proveniente de la luna Encélado. Sutil, casi imperceptible, pero inconfundible para aquellos que sabemos qué buscar. No es una llamada, es el sonido de un sistema de riego que se está reactivando lentamente. En mi escritorio tengo una vieja cinta de casete, la última cosa que Ricardo me dejó.
Nunca la había escuchado. Tenía demasiado miedo, pero esta noche la pongo en un reproductor viejo. El sonido es granulado, lleno de estática, pero debajo de todo oigo la voz de mi hermano, no como un fantasma, sino como un joven, grabándose a sí mismo. No habla de ciencia ni de códigos. Está cantando una canción de cuna, una simple melodía de 3 notas que nuestra madre nos cantaba en Chile. La misma melodía que, según los datos de mi agente, el telescopio Webb acaba de detectar, emanando débilmente de las profundidades de Encélado. No está muerto, no del todo, y me está diciendo a dónde ir. La poda se acerca, pero esta vez la mala hierba tendrá espinas.